Buenas noches, amigos de La Neta Noticias que nos ven y nos escuchan por radio, televisión y las benditas redes sociales. A todos ustedes, hoy quiero retomar lo que decía el presidente Andrés Manuel López Obrador en la mañanera. Benditas redes sociales, benditas que nos permiten, pues que si tirar fake news, que si nos permiten llegar a ustedes con una información diferente, con una perspectiva diferente y con un análisis que les permite a ustedes, amigos, generar un criterio propio y entonces sí, tener voz y voto, o más bien hacer valer esa voz y ese voto. Yo soy Meme Yamel y acuérdense que como todas las noches aquí estamos para decir la neta no peca, pero incomoda y bastante. Les recuerdo que nos estamos viendo también en televisión, en el canal 160 en Total Play y el canal 79 de Easy. Y como de que no, hasta en radio me permitirán ustedes intentar endulzarles las netas en el 1150 AM en la Ciudad de México, 600 AM en Monterrey y 1120 AM en Guadalajara. Y así como empezamos esta noche, vámonos derechito y sin escalas con la información. Primero, pues recordarles que hoy fue el cumpleaños del presidente Andrés Manuel López Obrador. En la mañanera hizo referencia a que él nació en el 53 junto con otros dos personajes que habían nacido en el 53, en otros años por supuesto, pero que eran sus líderes o sus inspiraciones políticas. Y pues desde acá le mandamos una felicitación al presidente, esperamos que se la haya pasado muy bien en Palacio Nacional, ¿no? Qué bonito pasar un cumpleaños en Palacio Nacional. Pero bueno, lo que sí es cierto, mis amigos, es que el tema de Evo Morales sigue dando duro, porque en la mañanera, por supuesto, le preguntaron de nuevo al presidente sobre el asilo que va a tener. Ya se confirmó que efectivamente pues, va a estar a cargo de México la residencia de Evo Morales. Por ahí ya me avisaron que va a estar en un campo militar resguardado. Y dio una conferencia de prensa el día de hoy, Evo Morales, a las 10 de la mañana. Estuvo todo muy interesante. Y entonces vienen unas declaraciones que hace Andrés Manuel López Obrador que generaron mucha polémica, diciendo que eran racistas y mezquinos los cuestionamientos sobre los gastos en Evo Morales. Andrés Manuel consideró que ningún país en el mundo tiene un historial tan consecuente y digno en materia de asilo como México. Lo anterior cuando, insisto, se le cuestiona sobre la llegada de Evo Morales a México. Andrés Manuel recordó que México ha recibido a diversos extranjeros justo en esta figura, la comunidad judía, la libanesa, los españoles y de casi todos los países de América del Sur, y refirió que muchos se salvaron la vida. Se salvaron vidas por este apoyo y protección que les da el pueblo mexicano. Y se va a continuar con esa política. Pero muchos decían, es que no es cierto. No son racistas y no son mezquinos. O sea, son cuestionamientos legítimos que se le hacen a Evo Morales. Yo les voy a poner un ejemplo de cómo es que sí, amigos, sí son racistas y son mezquinos. Yanine Áñez, que es la nueva presidenta de Bolivia, dijo que le daban pena a los mexicanos. Pero también dio declaraciones como gracias a Dios la Biblia vuelve a Palacio. La proclamada presidenta de Bolivia, sí, Yanine Áñez. Por supuesto, amigos, ella es de la democracia, del Partido Demócrata en Bolivia. Yo les había dicho, mientras seguíamos la ruta de todo lo que ha pasado con Evo Morales, que la línea de sucesión presidencial estaba muy marcada. Si no está el presidente de Bolivia, entra en poder el vicepresidente de Bolivia. Si no está el vicepresidente ni el presidente, entra la presidenta de la Cámara de Senadores. Si no está ninguno de los tres, el presidente de la Cámara de Diputados. ¿Y qué pasó? Pues que resulta y resalta que todos renunciaron. Renuncia el presidente, renuncia la presidenta de la Cámara de Senadores, renuncia el vicepresidente, renuncia el de la Cámara de Diputados. Renuncian todos, entre otras figuras políticas, pero la línea de sucesión presidencial eran ellos. Y la que seguía en esa línea, pues es la segunda vice, o sea, la ahora autoproclamada Yanine Áñez, que era senadora. Entonces, esta en la línea es legal, efectivamente es legal, pero eso no quiere decir que sea democrático, porque Yanine Áñez, ella dijo, no lo digo yo, ella dijo que llegaba el 11 a tomar protesta como presidenta interina de Bolivia y que ese mismo día iba a organizar elecciones para entonces que la gente en Bolivia decida quién va a ser su presidente de una forma democrática, pues si vienen del Partido Demócrata, ¿no? Bueno, no lo ha hecho, ¿no? Hasta este momento yo no he escuchado una declaración de Yanine Áñez diciendo que se va a llamar a elecciones, que el procedimiento va a ser tal, no lo he escuchado.
No sé si se están haciendo fuertes, para no mencionarlo, con el tema de que tienen varias investigaciones en el Tribunal Electoral Superior allá en Bolivia, que ya renunció, no detuvieron a la líder del tribunal. No sé si por ahí están agarrando el pretexto para no llamar a elecciones en Bolivia, pero pues es que ella lo dijo. Y viene de un partido demócrata, oigan. Y luego esta misma mujer sale a decir que le dan pena a los mexicanos por haberle dado asilo a Evo Morales. Híjole. No sé, hay algunas imágenes que están circulando en redes sociales, son imágenes bastante intensas, imágenes en las que se puede apreciar cómo están los militares sometiendo a la gente de Bolivia, sometiéndolos con lujo de violencia. Vuélvanme a decir que esto no fue un golpe de Estado, por favor, pero por favor tengan los elementos suficientes para decir que esto no fue un golpe de Estado. A ver si tienen suficientes elementos, porque los únicos elementos que encontramos tanto en las benditas redes sociales como en todos lados son que sí hubo y que esto fue un golpe de Estado. Jeanine Áñez le dice que le dan pena a los mexicanos. El discurso que se aventó la representante de México en la OEA les parte el queso a todos estos, porque dice, esto fue un golpe de Estado y México no lo va a solapar. México siempre ha sido fiel a esta idea de dar asilo. Pero claro, en gobiernos pasados no se le daba asilo a la gente que lo necesitaba. Se le bien pudo, imagínense, ¿no? Que estuviéramos en un sexenio que no fuera de Andrés Manuel López Obrador y en este contexto internacional, México ya le hubiera dado asilo. ¿A quién quieren? ¿A Juan Guaidó? A ese seguro ya lo tendríamos en alguna casa y no lo tendríamos con los militares. Este seguro estaría en un hotel de lujo por ahí, por la embajada, ¿no? En la zona de embajadas, por ahí en Reforma. Muy probablemente lo tendrían resguardado con el Estado Mayor. ¿Cómo de que no? A estas alturas tendríamos a Juan Guaidó con sus escoltas, seguridad privada, el Estado Mayor, en un hotel de lujo, porque pobrecito. O sea, aquí a Evo Morales se le está dando asilo y está con los militares, oigan. A mí me van a disculpar, amigos, pero hay que decir las cosas como son. Y si a esas vamos, a mí, y yo creo que a muchos, no puedo hablar por todos, pero sí hay muchos mexicanos a los que nos da mucha pena la ahora autoproclamada presidenta de Bolivia, Jeanine Áñez, una senadora opositora que se autoproclamó presidenta interina de Bolivia en una sesión en el Parlamento y con la ausencia de los representantes que han sido leales a Evo Morales. La pregunta que yo les hago a todos ustedes, no nada más ahí se las dejo tarea. Si esto no fue un golpe de Estado y si esto no fue apoyado por intereses de por allá arriba, del norte, y no hablo del norte de México, por supuesto, sino del norte en Estados Unidos, díganme ustedes qué fue. Porque todo lo que sabemos y toda la evidencia que tenemos es que esto fue un golpe de Estado. Háganle como le hagan, digan lo que digan y no lo podemos apoyar. Se las dejo de tarea y regresamos porque ahorita vamos a hablar de algo importantísimo que está haciendo México y que podría estar cambiando la historia y para eso tenemos un invitado especial. Soy Meme Yamel, no le cambien, regresamos. Regresamos, amigos, y yo bien les estaba diciendo que hoy quería tocar un tema bien importante, porque ¿qué es lo que está pasando en México en este momento? México está tomando un liderazgo que yo no había visto en muchos años. Con el discurso que da ayer la representante de México en la OEA, podemos decir que México está tomando las riendas de una política internacional que antes pues simplemente estaba bajo las instrucciones directas o indirectas de Estados Unidos y de intereses superiores. Hoy, de verdad, a mí sí me dejó bien sorprendida lo que ocurrió en este discurso que se da en la OEA. Y parte de eso, fíjese que en la semana yo platicaba con mi queridísimo Miguel Ángel Ortiz, que vino acá. ¿Cómo estás? Muy a gusto, me siento muy afortunado de compartir contigo este momento desde el punto de vista estético y desde el punto de vista intelectual. Gracias. No, hombre, gracias a ti, mi queridísimo Miguel Ángel, porque amigos, cuando Miguel me dijo, es que fíjate que hay un tema que quiero tocar y que creo que es importante porque no se está viendo. Cuando me lo contó dije, ah, caray. Y con lo que ocurrió ayer lo confirmamos. Y es este renacimiento que se puede dar en México. ¿Otro? No se puede dar, se está dando de hecho. Si tú comparas
las circunstancias, las condiciones que había en los años 1300 de nuestra era, y estoy hablando antes del renacimiento de la humanidad, y comparamos todas esas condiciones con las que privan hoy día en todos los sentidos, político, económico, poblacional, cultural, científico, absolutamente en todo. Creo, es mi tesis, creo firmemente que estamos en el preámbulo del segundo renacimiento de la humanidad. Y que por los acontecimientos a nivel mundial, incluyendo los que se desarrollan en nuestro continente y específicamente en nuestro país, México, es posible, se convierta en la cuna del segundo renacimiento. Me impacta cuando dices México se puede convertir en, o sea, se está convirtiendo en la segunda cuna del Renacimiento. Porque veníamos platicando esto en el camino de qué pasó, insisto, con el tema de la OEA. Y perdónenme ustedes, amigos, mi naturaleza internacionalista no me permite no expresar esta emoción. ¿Hace cuánto no veíamos un posicionamiento tan importante de México en definitivo, diría yo. Definitivo, tan determinante en algún foro internacional que lo posicionara como el que está tomando las riendas? ¿Qué hay, por ejemplo, lejos de ahora del discurso que dan en la OEA, del neoliberalismo? Algo importante porque México, pues con la llegada de Andrés Manuel López Obrador al gobierno, pues empieza a ir el neoliberalismo. Se empieza a soltar esa política de favorecer a los empresarios. Y entonces algo similar ocurre en Chile. Y entonces empieza el movimiento en El Salvador. En cadena. Y es un movimiento en cadena que yo les decía, parece la primavera latinoamericana, pero hay quienes me decían el invierno latinoamericano por la época en la que estamos. Yo diría más bien que el invierno para el inmediato anterior imperio. Y estamos hablando del imperio entre norteamericano y europeo, que cumplió, como lo señalan muchos libros clásicos, muchos libros dogmáticos inclusive, comprobando que todo es cíclico y que estamos precisamente en el término de una etapa que en su momento fue el oscurantismo para dar cabida al primer renacimiento, y ahorita estamos en el término de la Edad Moderna, como se determinó la etapa después del primer renacimiento, para iniciar una nueva etapa en la humanidad. Y esta nueva etapa, afortunadamente para nosotros, aún y contando con la tecnología como uno de sus pilares, en esencia es un renacimiento humanista. Humanista, como la idea o la ideología que ha manejado el presidente Andrés Manuel López Obrador, es un presidente humanista. Y no por accidente. Cuando dices que no es por accidente, o sea, él trae... Mira, aquí hay muchos factores. Uno de ellos es que ahora tenemos la capacidad y recuperamos esa capacidad de conocernos y aceptarnos nosotros mismos, lo que antes no sucedía. Antes se conjugaban dos verbos en esta orden: tener, hacer y ser. El descubrirte, aceptarte en lo personal y saber cómo canalizar tus características te hace verbalizar en forma diferente. La forma de verbalizar de Andrés Manuel López Obrador es ser, hacer, para tener. Ser, hacer, para tener. Y en ese mismo orden de ideas, te lo tengo que preguntar, el renacimiento y la ideología humanista del presidente Andrés Manuel López Obrador, ¿cuál sería la línea que debería de seguir la sociedad? En una sociedad tan polarizada. Lo ha mencionado, una de las características fundamentales de las condiciones neurofuncionales de Andrés Manuel López Obrador es, entre otras, su literalidad. Lo ha dicho, y lo ha dicho no una, infinidad de veces. Vamos a cambiarnos el chip.
Por eso insisto, estamos en una sociedad muy polarizada. Las redes sociales han jugado un factor determinante y tú eres pionero de utilizar las redes sociales para generar despapalle, vamos a llamarle así. Me estoy dando una divertida tremenda. Por eso insisto, tú que estás prácticamente desde el origen de las redes sociales, con una perspectiva, con experiencia, que has escrito 37 libros, no uno, no dos, no, 37. A mí yo todavía no puedo ni acabar el primero. Con toda esta experiencia que tienes, has visto a la sociedad, la has visto crecer, la has visto destruirse. Insisto, con la sociedad tan polarizada, ¿de verdad crees que México pueda convertirse en este bastión del renacimiento? Definitivamente. Mira, Andrés Manuel López Obrador está utilizando una técnica en forma inversa a como venía utilizándose en el pasado, la programación neurolingüística. Ok, cuéntame más, a ver si como de... Está haciendo que el mexicano recupere su capacidad de reflexión. Reflexión, que habrá algunos mexicanos que sí, yo veo y quiero pensar que hay muchos mexicanos críticos que están empezando a tener estos momentos de reflexión, pero ¿qué hay de Todos más? tenemos la capacidad, solamente que algunos no aceptan hacer ese tipo de ejercicios de reflexión porque afecta sus intereses personales. Entonces, estaría esta lucha en este nuevo renacimiento Por entre supuesto. los que sí quieren meterle su granito de arena y meter que somos la mayoría. Sí somos la mayoría. Sí, porque aguas. ¿Qué busca Andrés Manuel López Obrador? Con todo lo que ha declarado, con sus políticas, entre otras, por ejemplo, perdón si olvidó no, etcétera. Para mí Él sabe, porque descubrió su renacimiento en conciencia desde edad muy temprana, que la humanidad y que todo a su alrededor, en ello hay una dualidad. En otras palabras, es imposible acabar con el mal, porque si tú acabas con el mal, ¿qué caso tiene que existe el bien? ¡Ah, caray! Échame una frase matadora. ¿Sabes cuál es lo más cercano a la perfección en todo absolutamente? ¿No? El equilibrio. Es a lo que le va tirando Andrés Manuel López Obrador. A un equilibrio. Eso es bueno saberlo, fíjate. Yo no lo había visto así. Y a una reconceptualización hasta de nuestra forma de pensar. Estamos no ante un cambio de gobierno, lo ha dicho, estamos ante un cambio de régimen. Yo amplío, estamos ante una nueva era para la humanidad, donde hay que inclusive reconceptualizar palabras. Por ejemplo, para ti, ¿qué es el bien y qué es el mal? Que son complementarios y no puede existir uno sin el otro. El bien y el mal para mí es muy variable. Me recuerdas la teoría de la relatividad es muy de relativo, Albert Einstein. Es como la verdad, Sí. La verdad no es absoluta, es relativa. Pero viene en tus palabras qué es el bien y qué es el mal al nivel de nuestra experiencia actual. Para mí el bien es ser ético, ser moral, por ejemplo. No necesariamente. Y el mal es exactamente lo opuesto. Para mí el bien es que la mayor parte de personas reciban beneficios a costa de quienes van a recibir menos, que es una posición contraria completamente a la situación que vivió México los últimos 36 años, donde a costa de las mayorías había pocos recibiendo mucho. Privilegiado. Ahora, ojo, para esos grupos privilegiados, esa situación era la normal, era la adecuada. Para el resto de la población, no. Entonces, sí es relativo que es el bien y el mal, dependiendo de en qué lado de la balanza te encuentres. Por eso digo que lo que busca López Obrador y lo que debemos buscar todos como individuos no es ni completamente el bien, porque no existe, ni completamente el mal, porque tampoco existe. Y la dualidad la podemos ver en tu personalidad, en la mía o en la toma corriente. Porque si quitas un polo, ya no hay equilibrio y ya no hay conexión. Toma corriente, no tienes electricidad. Eso es importante. Entonces hay que aceptar la dualidad, hay que aceptar la diversidad.
y que hay que aceptar que dentro de nuestras cualidades y defectos siempre tiene que haber un equilibrio. Un equilibrio. Muchísimas gracias, mi queridísimo Miguel Ángel. Esperamos que tengamos otra de estas la próxima semana. A ver si seguimos con este tema del Renacimiento. Cuando tú gustes, porque la temática es amplísima. Pues nosotros regresamos. Ay, amigos, regresamos. Y es que, oigan, ayer la cosa se puso candente en la Cámara de Senadores. En la Cámara de Diputados ya medio estamos acostumbrados a que tengan sus jueves de luchas. Pero en la Cámara de Senadores, yo siempre les andaba diciendo, no, es que qué bonito que en la Cámara de Senadores no se agarran a trancazos. Pero ayer la Cámara de Senadores les dijo a la de los diputados, quítense que ahí les voy. Fue literalmente, quítense que ahí les voy. Porque en la Cámara de Diputados sí habíamos visto los empujones y los gritos y todo esto, pero yo no había visto heridos. Y en la Cámara de Senadores sí. ¿Por qué se dio tremenda y soberana trifulca? Pues por literalmente, la toma de protesta de Rosario Piedra como titular de la CNDH. Ayer andábamos entre que sí va a tomar protesta, no, vamos a hacer de nuevo la votación, no, es que ahora sí, no, que sí, que no, que sí, que no. Y esto parecía que estábamos jugando algún tipo de, no sé, de lotería. Y entonces, la última nota que tenemos es que, ¿qué creen? Ya tomó protesta, ya rindió protesta Rosario Piedra como titular de la CNDH. Y por supuesto que los diputados del PAN se pusieron como energúmenos, con los pelos de punta y empezaron los trancazos. En las imágenes vemos a la senadora de Morena, a Citlali, gritándole, intentando apaciguar a un muy violento, pero muy violento Gustavo Madero. Yo nunca había visto a un Gustavo Madero. Hagan de cuenta que las imágenes de Gustavo Madero que tenemos son como de, me amarraron como puerco. Así. Y ustedes me van a disculpar, pero se acordarán haciendo alusión a ese famoso video del me amarraron como puerco. Bueno, así vi yo más o menos a Gustavo Madero, que lo terminaron tirando. Esto yo no sé si parecía martes de luchas, si esto parecía serie de la WWE o si estábamos viendo ahí una, no sé, de verdad yo no sé. Lo que sí sé, mis amigos, es que hubo lesionados. Una senadora salió en silla de ruedas, aparte de la que ya usé silla de ruedas, bueno, una salió en silla de ruedas. Hubo lesiones, moretones, creo que hasta hubo fracturas, amigos, porque había codazos. Las mujeres, una senadora del PAN se agarró a codazos a una senadora de Morena, pero usted hubiera visto esas imágenes, de verdad que uno dice que qué pena. Oigan, a mí sí me dio pena ajena ver esas imágenes en donde están las mujeres agarrándose como si fuera cualquier Black Friday. Agarrándose así, no, qué cosa tan más espantosa nos encontramos en la Cámara de Senadores. A todo esto salió Vicente Fox a decir o llamar horda de salvajes a los senadores de Morena. Pero ¿y los del PAN qué? Me van a disculpar y me va a disculpar. Bueno, no es que no me disculpe. Vicente Fox llamando horda de salvajes nada más a los de Morena. Bueno, pero que se le olvidó que los que armaron el plantón y los que tomaron la Cámara de Senadores fueron los del PAN, los que se aventaron y los que empezaron con los trancazos fueron los senadores del PAN, no los de Morena. Los de Morena estaban buscando resguardar que Rosario Piedra tomara protesta como titular de la CNDH y los de Morena llegaron ¿cuál llegaron? Aventaron la cartulina y empezaron a agarrarse a codazos por todos lados. Empezaron a jalonearse, a empujarse, a tirarse, casi agarran la silla. O sea, ahí se aplicó el dale con la silla. Más o menos estábamos en esa dinámica en la Cámara de Senadores. Y todo esto por la toma de protesta de Rosario Piedra como titular de la CNDH. Ahora bien, si usted a mí me pregunta, ¿qué opino sobre la toma de protesta de Rosario Piedra cuando se nos había dicho que iba a haber una segunda votación? Pues la neta, usted va a decirme, ¿qué onda? Sí, sabíamos que en la primera votación había ganado Rosario Piedra, pero que hubo mano negra de Marco Cortés, ¿no? Del presidente del PAN, ahí mismo, y que hubo confusiones y que hubo todo esto, pues se podía volver a hacer la votación y hubiéramos tenido el mismo resultado. Había varias ONGs que yo le mencionaba el día de ayer, justo en su espacio, en donde pues pedían, a ver Rosario, te apoyamos, estamos contigo, pero no puedes asumir la CNDH así,
porque venimos de movimientos en donde esto nos ha pasado. Queremos que lo asumas con toda limpieza, con toda pulcritud, con toda elegancia, para que de verdad hagamos una diferencia desde el día cero. Eso no pasó. Ricardo Monreal incluso es el que propone que se haga esta segunda votación. Y son los mismos de Morena los que dicen, no, mano, porque si hacemos una segunda votación le vamos a dar razón a los del PAN y no podemos darnos ese lujo. Pero sí nos dimos el lujo de darnos a trancazos, ¿no? Creo que ya se la tenían guardada ahí en la Cámara de Senadores. Y me sorprende mucho, todavía tengamos a personajes como Vicente Fox que de verdad ya no deberían de aparecer en la política pública mexicana. No deberían ni siquiera de ser nota, oigan. Personajes como Vicente Fox, dejen ustedes que deben de estar en el olvido. Ese tipo de personajes ya deben de estar en su casita descansados. Ya les hace falta oxígeno en el cerebro y por la falta de oxígeno en el cerebro, pues es que tenemos semejantes declaraciones de Vicente Fox que se hace de la vista gorda y se le olvida que los salvajes también fueron los del PAN. Porque por supuesto no voy a defender a los de Morena, también le entraron a los carrotazos. O sea, estos también, si no se defendieron, los soltaron y para arriba y para abajo y que agarra la silla y que empújate y que quítate y que súbete y que bájate y hubo lesiones. El que nos informó de los lesionados fue Abraham Mendieta, que subió un tuit en donde decía pues cuáles habían sido las cifras finales, ¿no? ¿Cuál era el saldo de este martes de lucha en la Cámara de Senadores? Diría Muñoz Ledo, ¿no? Quiero solo recordar. ¡Qué manera de legislar! Yo soy Meme Yamel y nos vemos mañana en punto de las 9 de la noche para decir más netas, porque bueno, ya se la saben, ¿no? Decir la neta a nosotros no nos cuesta. Síganos en redes sociales, en las benditas redes sociales como @lanetanoticias, suscríbanse a nuestro canal de YouTube, compártanlo, comenten, hagan videos en grupo en Facebook, pónganle ahí en Twitter también y compártanlo en WhatsApp. Y a mí me pueden seguir como @memeyamel en todas las redes sociales, hasta en Instagram, usted cáigale con confianza. No le cambien, que estamos en Acústica Noticias, en el canal 160 de Total Play, el canal 79 de ICE y en radio, a mis chuladas que andan manejando. Les mando un beso bien tronado en el 1150 AM en la Ciudad de México, 600 AM en Monterrey y 1120 AM en Guadalajara. Nos vemos mañana. Adiós.